Muy buenas tardes. Continuando con el tema de ecuaciones diferenciales, vamos a empezar a hablar sobre la clasificación y terminología de una ecuación diferencial. En el canal ya hemos hablado sobre resolver ecuaciones diferenciales, pero vamos a hablar un poquito sobre qué es una ecuación diferencial y sobre cómo se pueden clasificar estas ecuaciones diferenciales, porque esto nos puede ayudar a resolver los diferentes tipos de ecuaciones que se nos puedan llegar a presentar. Primero, definamos qué es una ecuación diferencial. Para resumidas cuentas, una ecuación diferencial es una expresión que involucra derivadas de una función desconocida, que por lo general la función desconocida es la que se encuentra en la parte de arriba de una ecuación diferencial. Algunos autores sugieren la siguiente definición de aquí. Una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más independientes es una ecuación diferencial. Pero exactamente, ¿qué es una variable dependiente y qué es una variable independiente? Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación diferencial de y. La derivada de y con respecto a x es igual a 2 por x por y. ¿Ok? Vamos a analizarlas correctamente. La variable dependiente o la función desconocida siempre es la parte de aquí arriba. La y en este caso es la variable dependiente. Y la variable independiente es la x, porque esta es la que está aquí abajito. Es como que la forma con la que nosotros podemos identificar las variables en una ecuación diferencial. La ecuación desconocida siempre es la y, o la variable dependiente en este caso. ¿Ok? En las ecuaciones diferenciales lo que nosotros buscamos es obtener los valores al revés. Nosotros cuando resolvemos una ecuación, cuando queremos utilizar alguna fórmula, ya nos dan los valores para nada más reemplazar. Bueno, en las ecuaciones diferenciales tenemos que hacer al revés. Nosotros tenemos que obtener las fórmulas. Es como si aquí estuviéramos derivando, pero al revés, como no digamos integrando, pero sí. Tenemos que integrar para obtener la ecuación original en la mayoría de las ocasiones. Así es como se resuelven las ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las ecuaciones diferenciales? Bueno, de la siguiente manera. Existen tres formas en las que nosotros podemos clasificarlas. Aquí en pizarrón les plasmé la primera, que es por su tipo, ya sea una ecuación diferencial ordinaria o una parcial. ¿Ok? Aquí, en las dos tonalidades de verde, tenemos cuatro ecuaciones diferenciales, pero dos son ordinarias y las otras son parciales. Muy bien. Las ordinarias son las que tienen derivadas comunes, las derivadas de toda la vida, de y de x. Aquí tenemos la ecuación diferencial, la derivada de y con respecto a x, o la primera derivada de y con respecto a la primera derivada de x, más 10 por y es igual a e elevado a la x. Y la segunda derivada de y con respecto a la segunda derivada de x menos la primera derivada de y con respecto a x más 6 por y es igual a 0. ¿Ok? Aquí tenemos dos ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué ordinarias? Porque principalmente la variable dependiente, o sea, la función desconocida o la variable dependiente, depende de una sola variable, que en este caso es la x. La y solo depende de la x. ¿Ok? En cambio, en estas ecuaciones de aquí, al ver ya directamente la notación de una derivada parcial, ya nos podemos dar cuenta que es una ecuación diferencial parcial. Aquí tenemos la primera derivada parcial de u con respecto a y es igual a menos por la primera derivada de u, primera derivada parcial de u con respecto a la primera derivada parcial de x. Aquí la variable dependiente o función desconocida ya no solo depende del valor de y, ya depende también del valor de x. En este caso, aquí tenemos la segunda derivada parcial de u con respecto a la segunda derivada parcial de x. Aquí u, o nuestra función desconocida, ya no solo depende de x, también depende
de los valores que tenga en t. ¿Ok? Así es como se clasifica por su tipo. Vamos a ver ahora cómo se clasifican por su orden. Ok, muy bien. Ahora, vamos a clasificarlas por su orden. Que el orden de una ecuación diferencial, el acomodo va desde el orden más grande. El orden más grande que tenga la derivada en la ecuación diferencial. ¿Ok? Se pueden presentar de diferentes órdenes en una sola expresión de la ecuación diferencial. Aquí en este caso, esta ecuación diferencial es de orden 2. ¿Por qué? Por la segunda derivada que tenga, que está aquí. Entonces, básicamente decimos que el orden de una ecuación diferencial es el orden de la más alta derivada que aparece en la ecuación. ¿Ok? Aquí en este caso, la ecuación es de orden 1. ¿Por qué? Porque la derivada es de orden 1. Es la primera derivada. Todo esto está elevado a la cuarta potencia, pero sigue siendo orden 1. ¿Ok? Así nosotros podemos identificar el orden y adivinar, bueno, no adivinar, sino aplicar el método para resolver la ecuación que más se adecue al orden que se está viendo. Porque existen métodos para resolver ecuaciones de orden 1, como también para resolver ecuaciones de orden 2 o superior. Muy bien, ahora vamos a por último hablar de la linealidad. ¿Ok? Ahora, antes de pasar en un ejemplo directamente donde mostremos la linealidad de una ecuación diferencial, tenemos que entender que la linealidad de una ecuación diferencial se define de esta forma. O sea, que debe de cumplir estos requisitos. Que la variable dependiente y y todas sus derivadas tienen que ser de orden 1. ¿Ok? Siempre tiene que ser orden 1. Y que g de x y todos los coeficientes que acompañen a cada derivada de la ecuación diferencial tienen que depender de la variable independiente. ¿Ok? En este caso, a sub n de x depende de x. A sub n menos 1 depende de x. A sub 2 depende de x. Y así está hasta g de x, que también depende de x. Si aquí fuera la variable dependiente t, pues todo tiene que depender de t. Esta es como que la definición para que nosotros podamos decir si una ecuación diferencial es lineal o no es lineal. De la misma forma, hay que recalcar que una ecuación diferencial parcial no puede ser lineal. ¿Por qué? Porque ya no puede depender de una sola variable independiente. ¿Ok? Muy bien. Aquí en estos ejemplos nosotros podemos darnos cuenta, primero, que es una ecuación diferencial ordinaria por el tipo de derivada que contiene. Y ahora decimos que es de orden 3 por la derivada de orden más alto, que es el 3, que es la tercera derivada. Ahora, la variable dependiente es la y, ¿ok? Y la variable independiente es la x. Podemos decir que si es lineal, ¿por qué? Porque tanto los coeficientes que acompañan a cada derivada como la función resultante o el g de x es dependiente, y todos estos son todos tienen a la variable independiente. En cambio, vamos a analizar esta ecuación diferencial de aquí, que es de orden 5. Su variable dependiente es la z y su variable independiente es la x. Haciendo un análisis detallado de lo que tenemos, nos damos cuenta que a pesar que aquí lo escribí 2 veces, que la variable dependiente sí está en todos los coeficientes, variable independiente, perdón, está en todos los coeficientes, pero g de x no depende de la variable independiente, sino de la dependiente, o sea, z. Entonces es una ecuación diferencial no lineal. ¿Ok? Vamos a pasar a un último caso de una ecuación diferencial lineal para poder dar por terminado este video. Cuando se nos presentan ecuaciones diferenciales en este tipo de forma, hay dos escenarios que podemos tomar para analizar estas ecuaciones. Primero, al estar en forma de diferenciales,
esto ya siempre va a estar en orden 1, así que la ecuación diferencial es de orden 1. ¿Qué más podemos apreciar? Que para decidir si es lineal o no lineal, analizamos los coeficientes que acompañan a cada diferencial. Vemos que en el diferencial de x depende de dos variables, así que la variable dependiente o independiente puede ser tanto x como y. ¿Ok? Entonces, al estar el coeficiente con dos variables, ya es no lineal. Lo misma manera con el diferencial de y. Depende con x y con y, así que, por lo tanto, ya no es una ecuación diferencial lineal. Ahora vamos a pasar a un segundo ejemplo, donde aquí sí tenemos que analizarla porque hay casos donde puede ser lineal en x, pero no lineal en y viceversa. Ok, muy bien. Nosotros podemos darnos cuenta primero que, siguiendo el criterio anterior que mencioné, en el diferencial de x depende de dos variables. Por lo tanto, es una ecuación diferencial de orden 1, pero no es lineal en x. Vamos a denotarlo aquí. No es lineal en x. Muy bien. Así que, para comprobar ahora si es lineal en y, lo único que tenemos que hacer es que dividir. Vamos a dividir toda la expresión entre el diferencial de x. ¿Por qué? Para que nos quede de la siguiente manera. Voy a hacer toda la operación para que nos quede claro. X al cuadrado más y, diferencial de x, todo esto entre diferencial de x más 8x, diferencial de y entre diferencial de x, pues este se simplifica y obtenemos que nos queda x al cuadrado más y más 8x, diferencial de y, diferencial de x, igual a 0. Lo reacomodamos de esta manera. 8x, diferencial de y, diferencial de x, o de y de x, o la primera derivada de y con respecto a x, más x al cuadrado, más y, más x al cuadrado, o como lo quieran acomodar. Es exactamente lo mismo. Pero en este caso yo lo voy a despejar para que tenga la forma correcta. X al cuadrado igual a 0. Más y. Entonces esto es igual a menos x al cuadrado. ¿Qué vemos en esta ecuación? Que la variable dependiente es la y, es de orden 1, como ya habíamos dicho, y que los coeficientes y el g de x dependen de la variable independiente. Así que no es lineal en x, pero sí es lineal en y. Y así es como se clasifican las ecuaciones diferenciales. Como pueden ver, es un proceso bastante simple y muy fácil de aprender e identificar. Así que lo que vamos a hacer a continuación después es aplicar el teorema del valor inicial para cuando se tengan ecuaciones diferenciales de diferente forma, aplicándole condiciones iniciales a las ecuaciones diferenciales para después proceder a los métodos que quedan pendientes, que es ecuaciones diferenciales homogéneas. Espero les haya gustado y hayamos entendido y aprendido algo nuevo el día de hoy. Ya saben que pueden seguirme en el canal de YouTube y en mis redes sociales en Instagram y Facebook para acceder a más contenido de este estilo de forma gratuita, también como soporte técnico y consejos de programación y computadoras. Mi nombre es Alex y esto ha sido todo. Nos vemos.